Hoy es un programón como siempre porque tenemos una invitada muy hermosa. Muy hermosa. Que es la licenciada Daniela Asato. Ella es licenciada en psicomotricidad. No solo eso, es profesora de educación física y ex patinadora artística de la selección argentina. ¡Qué genia! Sí. O sea, Alto recorrido. rendimiento. Sí. O sea, recorrido en movimiento tiene. ¿Sí? Teórico, práctico, exactamente, una deportista Una de alto genia. rendimiento. Qué Bueno. difícil. Ay, Bueno, ya sí, nos contará. qué hermoso, me encanta el patinaje artístico, Sí. porque Ay, sí. combina la danza, la fuerza, la Sí. acrobacia, Hermoso. el deporte, todo. Bueno, en un ratito nos va a venir a hablar Daniela de la psicomotricidad y cómo ha transitado ella este recorrido, y va a dar algunos consejitos también para los padres, madres y cuidadores de los niños cuando andan un poco alterados, pues. ¿Cómo En el contenerlos? Instagram seguimos teniendo la cajita de preguntas abierta por si específicamente le quieren preguntar algo a Daniela. En general, de la psicomotricidad, lo que va a hablar. Lo que se les ocurra. Sí. Bueno, y como es habitual en nuestro programa, vamos a abrir con temas de sensibilidad, de actualidad, con el fin de concientizar para el cuidado individual y colectivo. Y en este programa, Emma nos ha traído un tema que a mí particularmente me sensibiliza muchísimo, que es, Emma... Sí, sí, muy triste, pero hay que hablarlo porque no se están dando a conocer muchas cifras y tiene que ver con la desnutrición infantil, las muertes por desnutrición infantil y también como modo de violencia hacia las infancias, ¿no? La desnutrición es una forma de violencia también y bueno, insisto, no se está hablando mucho. Empezó un poco todo, fui como... en la semana uniendo algunas cosas, empezó todo porque este lunes se cumplieron 70 años del bombardeo a Plaza de Mayo, y estuve como en varios programas de televisión escuchando, pero no hablaron sobre, o no hicieron mención, algo que sabemos por los historiadores, que es que una de las primeras bombas cayó sobre un colectivo escolar donde viajaban 40 niños que venían de una escuela del interior a conocer Buenos Aires y a conocer al general. Murieron todos. Y eso lo uní con algunos datos, o sea, como esto del descuido, de la violencia hacia las infancias, lo uní con algunos datos que estuve buscando. En octubre del 23, de octubre del 23 hasta mayo de este año, el Ministerio de Salud de Gaza lleva contabilizado la muerte de al menos 16.500 niños que han sido asesinados por ataques israelíes. Y no solo esto, sino que el gobierno de Netanyahu bloqueó la ayuda humanitaria, o sea que no estaba llegando alimentos a Gaza, ¿no? De hecho, hoy a la mañana salió otro comunicado donde niños que estaban esperando para recibir el plato de alimentos les cayeron misiles. Sí, Tremendo. Ay, esto es terrible porque la desnutrición infantil no solamente genera secuelas inmediatas, hambre, sino secuelas a futuro. Totalmente. A partir de ese bloqueo, la ONU reportó que desde abril a mayo también al menos 57 niños habrían muerto por efecto de la desnutrición, o sea, muerto directamente. Y advierten que si la situación sigue, casi 71.000 niños menores de 5 años sufrirán desnutrición y todas las secuelas que eso conlleva, ¿no? También recordemos que a fines del año pasado la ONU mandó un comunicado diciendo que en Argentina, ¿se acuerdan? 1 millón de niños se iba a dormir sin comer todos los días. Sí. Bueno, me metí en Fundamin, que es una ONG. Para también la Asociación Argentina de Pediatría el año pasado emitió un comunicado Sobre esto. Sí, alarmados por la cantidad de niños que estaban empezando a tener síntomas de desnutrición, que se iban a comer exactamente sin dormir. Exacto. Decía que Fundamin
los datos que arroja son que 32,2% de los niños y adolescentes no accede a una dieta nutritiva y variada debido a problemas económicos y falta de recursos. ¿Eso es dónde, Emma? ¿Acá? Fundament, sí, en Argentina. ¿En Argentina? Exacto. La UNICEF dice que 1,8 millones de niños en el primer semestre del 23 es indigente. Recordemos que la indigencia es no llegar a la canasta de alimentos. Eso también Claro. acá en Argentina. En Argentina, sí. Esto es terrible. Sí, tremendo. Y Hay un autor que se llama Sebastián Lipina, que escribió un libro que se llama Pobre Cerebro, que habla básicamente del impacto de la pobreza en el cerebro de niños y niñas, ligado muchas veces al alimento. Esto que hablábamos a largo plazo, no es únicamente irse a dormir con hambre, que es terrible pasar hambre, es horrible, pero las pocas conexiones que se generan, ¿no? Cómo se va desarrollando muchísimo menos, el cerebro a raíz de esto. claro, porque recordemos que la mielinización de las Claro. neuronas es un proceso que se completa hasta los 8 o 10 años. ¿Qué es la mielinización? Que la neurona, para transmitir una señal Información, de una, claro. exactamente, de una neurona a la otra, o sea, poder pensar mejor, con mayor velocidad, se necesita la vaina de mielina, que es una que se Lo que forma, recubre, claro. que se forma con el alimento. Exacto, Claro. con Estímulos. algo particular que son, lípidos y Claro. proteínas. Entonces, son sobre todo las proteínas, es algo que se está viendo que se consume menos. Por eso decimos que la dieta no es nutritiva, porque por ahí, que eso era algo que también quería mencionar, recordemos que la desnutrición, por definición, es tener menos de 2 desvíos estándar del percentilo. Los pediatras usan unas tablas que se llaman percentilos, en donde según el peso, la talla y la edad, te ubican en un carril, digamos. Si vos estás en un carril de normalidad, ¿no? Lo que es esperado para tu talla, para tu peso y para tu edad. Si el niño no cumple con esos parámetros, se dice que está por encima o por debajo. La desnutrición es dos carriles por debajo de lo normal. Y hay 2 patologías que se asocian a la desnutrición, que es el marasmo y el kwashiorkor, pero que acá en Argentina no se ve. Por eso la desnutrición no se pesquisa, no se le está dando la importancia. o el diagnóstico, inclusive, Claro. no se diagnostica. Ese es para explicar, es el típico desnutrido de que se ve con la panza grande. Sí, el kwashiorkor es el niño africano que tiene raquitismo, por eso se le ven los huesitos, pero como no consume nada de proteína, solo consume cereales, empieza a perder líquido de la sangre que lo vuelca a la panza. Entonces está el niño flaquito panzón. Ese es el que típico de las fotos de África, ese es el kwashiorkor. Y el marasmo, no, es un niño adelgazado todo, parejito. En cambio, acá lo que vemos en Argentina y lo que se está viendo en el mundo en general, sobre todo en las poblaciones urbanizadas, donde no es que no tienen acceso totalmente al alimento, porque hasta los niños que viven en la calle pasa alguien y le da un alfajor. Sí. Sino que no es nutritivo, es decir, no tiene sobre todo proteico, los aminoácidos esenciales que hay que tener y que solamente se encuentran en los productos más caros, como por ejemplo la carne, obviamente, y los derivados animales. Entonces, lo que vemos en Argentina es el niño desnutrido pero con sobrepeso. La Claro. ONU dice que la obesidad afecta al 13% de los niños menores a 5 años y si incluimos adolescentes hasta los 17 años, esa cifra se eleva hasta el 41%. Entonces, muchísimo. muchísimo. 41% de niños con sobrepeso en Argentina y muchos de ellos que además están socialmente en la categoría de indigencia van a tener desnutrición, y desnutrición, insisto, no diagnosticada, no pesquisada, porque Claro. lo ves bien de peso, pero en cambio tiene capaz cheilitis angular, que es como eso Claro. que se llama boquera, que es por déficit de vitamina A, alteraciones visuales por déficit de vitamina A, el niño que se enferma todo el tiempo porque le falta vitamina C, o sea, todas las vitaminas también son carencias nutricionales que lo que tenemos. Alteraciones óseas. Alteraciones óseas.
Entonces, bueno, trastornos en la piel, en el pelo, mucha falta de proteína y de vitaminas. Así que bueno, se está dejando pasar y... Y se ve un montón en el consultorio, ¿no? Niños, niñas con sobrepeso, me parece que se está viendo un Sí, montón. yo hago adultos, Sí. pero bueno, tenemos pendiente que venga un pediatra y podríamos ampliar este tema. Pero bueno, sí quería traerlo porque... Por la gravedad que implica. Exacto. En el presente y a futuro. Y esto que vos decías, Pilar, de las consecuencias que trae a nivel neurológico, psicológico y social la desnutrición. ¿Sí? Vamos a tener una persona que va a tener un retraso leve a futuro, un retraso mental leve. Esto quiere decir que no va a comprender. Le va a costar aprender, le va a costar planificar, trabajar, ¿no? Anticiparse. Uno cuando hace cualquier actividad de la vida diaria, por ejemplo, tiene que planificarlo. Bueno, me voy a hacer un huevo frito, ¿no? Bueno, que el aceite, que la sartén y todo eso tiene que ver, es todo un trabajo. De las funciones mentales superiores. Claro, sí. Tal cual. Le va a costar concentrarse, le va a costar resolver los problemas habituales de la vida. Dormir. Va a estar, le va a costar dormir o va a estar dormido en clase. Es un niño que no comprende, que le empieza a ir mal. Esto también afecta en el autoestima. Y empiezan a verse también situaciones de violencia. Sí, es una especie de efecto dominó donde ya nada en tu vida funciona. Ni va a funcionar en tu vida adulta, que es en formación, ¿no? Claro, entonces vamos a tener generaciones de personas con un bajo rendimiento físico, psíquico, intelectual, emocional. Tal cual. Y esto aumenta los niveles de violencia, lógicamente. Bueno, entonces, cuando hablamos de que una familia no accede a la canasta básica, estamos hablando de desnutrición infantil. Sí. Bien. Bueno, entonces, para ir pasando de tema, quédense acá que ya viene la licenciada en psicomotricidad y ya volvemos. Ahora sí, hemos regresado. Bienvenida, Daniela Asato. Un gusto que estés acá con nosotros. Bienvenida. Bueno, gracias por invitarme a este espacio. Bueno, un gusto y un placer que hayas aceptado la invitación, que hace bastante que te estamos esperando. ¿Hace como cuánto? ¿Un mes y medio? Más o menos. Sí. Bueno, pasó rápido. Sí, ¿por qué la invitación a este programa? Porque esto es un espacio interdisciplinario. ¿Sí? La idea de acá es salir del consultorio y poder compartir nuestra información o nuestros conocimientos con el público para que les sirva para la vida cotidiana. Entonces vos, desde tu área de psicomotricidad, ¿querés contarnos qué es la psicomotricidad o por dónde querés arrancar? ¿Qué nos trajiste preparado, Daniela? Bueno, primero gracias por el espacio y por la oportunidad, principalmente porque quizás muchas personas profesionales han escuchado la palabra psicomotricidad o incluso muchos profesionales pueden tener compañeros de trabajo que son psicomotricistas y a veces es muy difícil entender qué es lo que hace un psicomotricista. Yo soy esa. Bueno, yo hago terapia intensiva, entonces estoy encerrada en la terapia intensiva últimamente y no... Y venía pensando como qué bueno, porque yo no sé lo que es la psicomotricidad, ni podría en este momento intercambiar conocimientos, saberes y trabajar en conjunto. O cuándo derivar. Claro, ¿cuándo derivar a un paciente adulto o niño con una psicomotricista? Claro, bueno, quiero sincerarme y siento una responsabilidad muy grande de tener un micrófono enfrente y hablar de una disciplina. No. Pero bueno, intentaré hacerlo de manera criolla como para que se entienda. Es la idea. Sí. Bueno, en esto, ¿no? Retomando de que muchos conocen ya la palabra psicomotricidad, pero no queda muy en claro cuál es la mirada de un psicomotricista o incluso qué es lo que hace, más allá de que muchos profesionales refieren y dicen, uy, qué bueno, es psicomotricista, uy, qué bueno, tenemos un psicomotricista en el consultorio, en la sala, en el espacio, en el equipo, y no queda claro. Quizás es un desafío nuestro, los psicomotricistas, saber explicar qué es lo que se hace y dónde está puesta nuestra mirada. Entonces, teóricamente, como para comenzar, nosotros decimos que la psicomotricidad
es una disciplina científica que tiene como objeto de estudio el cuerpo. Ahora, para desarmar y desentramar todo esto, porque no tenemos la exclusividad de por sí de trabajar con el cuerpo para el cuerpo, hay un montón de disciplinas, empezando por la medicina, que trabajan con el cuerpo. La particularidad que tiene la psicomotricidad es que tiene una mirada integral de la persona, o sea, lo que busca es acompañar en el desarrollo de las personas, no importa la edad, en cuanto a su bienestar integral en su desarrollo, no solamente corporal, o sea, lo visible, los movimientos, el equilibrio, las coordinaciones, sino que también tiene en cuenta otros aspectos como lo emocional, el desarrollo cognitivo y también lo vincular. Bien, y ahí vos, como para entender, porque esto me parece a mí súper interesante, ¿significa que el movimiento también impacta en las emociones, por ejemplo? Así es. Un psicomotricista diría que del cuerpo no solamente se habla, sino que... ¿Ahí se escucha bien? Sí, ¿querés acercar la silla? Ajá. Que del cuerpo no solamente se habla, sino que el cuerpo habla. Y de ahí podemos, para desentramar un poquitito más, es que lo que mira el psicomotricista no es solamente lo visible del cuerpo, cómo se mueve y cuáles son las producciones que hace el cuerpo, desde movimientos, coordinaciones, gestos, las manifestaciones, sino también lo no visible. O sea, qué es lo que le está sucediendo a ese cuerpo para que esté de esa manera. No es solamente el hacer, sino la forma de ser. Por ejemplo, Por ejemplo, a ver, quizás yendo más a un ejemplo puntual, más desde lo clínico, podríamos decir que lo visible podría ser una descoordinación, una alteración en la coordinación, algo visible en la postura, alguien que no se puede dejar de mover, un niño que está retraído en la esquinita del aula y que no habla y que está quieto, o todo lo contrario, alguien que parece una pelotita de ping-pong que no se deja de mover. Eso lo ve un psicomotricista, pero también su mirada va a estar oscilando en esto visible y en lo no visible. ¿Cuál es el padecimiento de ese niño para que esté de esa manera? Bien. Niño, adulto, claro. el Por ejemplo, destinatario ¿cuál puede que sea. ser lo que qué puede ser que le suceda? Puede ser alguna experiencia, alguna vivencia positiva, negativa. No sé, en un niño que no deja de moverse, un psicomotricista se preguntaría ¿qué será la pausa para ese niño? ¿Por qué no quiere frenar? ¿Qué siente cuando lo obligan a sentarse y frenar? Esas son las preguntas y los interrogantes que se haría un psicomotricista. Bien, y ahí, Daniela, como para entender un poquito, vos con toda esta amplitud en la mirada, ¿qué otras profesiones te derivan? ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos más frecuentes de consulta? Como para ir viendo hacia dónde apunta principalmente la psicomotricidad. Bueno, en principio, antes de hablar de derivaciones, la psicomotricidad tiene 3 grandes ámbitos en donde se puede insertar, ¿no? A nivel laboral. Ajá. Uno es el clínico, o sea, en el consultorio, sí. Otro es el sociocomunitario. Ah, ese me encanta. Ahí es donde estoy yo. Yo no hago clínica. Ah, mira Sí. que... Bueno, después nos contás bien sobre eso. Porque hay que salir del consultorio. Sí. Y otro de los ámbitos es el educativo. En cuanto a lo clínico, si bien yo no hago clínica, en general las derivaciones vienen por parte de colegios, de psicopedagogas. No hay muchos profesionales que deriven a psicomotricidad, por este mismo desafío que todavía tenemos de hacernos conocer un poco más. Claro. No voy a saber qué hace, entonces no lo puedo Claro. derivar.
Y pero ponele a dónde se derivaría. Y mucho. O sea, hay mucha estimulación, ¿no? Capaz medio más pequeños. Sí, porque una de las preguntas mías era como el trabajo del psicomotricista en un punto tiene muchos puntos en común con el de en mi ámbito laboral, con el kinesiólogo, Claro. con la terapista ocupacional. Eso, la terapista ocupacional. Claro, de movimientos finos. Bueno, ustedes, bueno, los psicopedagogos, ya más en la parte cognitiva, como vos decías, una esfera cognitiva, una esfera motora. Entonces como que a veces el profesional se queda pensando, bueno, en mi caso, por ejemplo, Claro. trabajo en terapia intensiva. Un porcentaje alto, no voy a decirlo porque no recuerdo ahora, pero de los pacientes que están internados por más de 2 semanas en terapia intensiva van a salir con neuropatía del paciente crítico. Es como un bebé, tienen que volver a aprender a caminar, a moverse, a hacer los movimientos. Ahí uno podría, y en general lo mandamos a internación domiciliaria con kinesiólogo y terapista ocupacional. El Claro. psicomotricista acá también, o la psicomotricista podría trabajar con ese paciente. Sí, podría trabajar obviamente con otros objetivos, ¿no? Quizás si es algo más de una lesión, algo a recuperar, lo haría un kinesiólogo, algo en cuestión a estas actividades de la vida diaria, quizás podría ocuparse más un terapista ocupacional. Lo que no hace el psicomotricista es repetición de movimientos. Lo que va a intentar en esos casos es ofrecerle a su paciente, a su destinatario, que vuelva a reconectar con su cuerpo, que empiece a apropiarse de su cuerpo y que pueda desplegar su forma de ser. Esto tiene que ver con que el objetivo sería que disponga de un cuerpo del cual no solamente pueda moverse, sino del cual este cuerpo soporte sus emociones, soporte sus deseos, todas las manifestaciones corporales que esta persona esté deseando hacer. La idea es darle al cuerpo una posición, darle un lugar que le sea útil, aunque no sea muy linda esta palabra, útil el cuerpo para la persona, que se apropie de su propio cuerpo. Ahí Claro, en ahí, esto, sí. perdón, separamos un poco de lo más rehabilitatorio, Sí. digámosle, que ahí está bien, kinesio, TO, de algo, una pata un poquito más, sí, digamos. Claro, Sí. de estimulación, Claro. porque sé que en los centros educativos terapéuticos o en los centros donde se trabaja con personas con discapacidad, también siempre están los psicomotricistas estimulando, Claro, que tiene que ver con esto que vos decís, que el niño en desarrollo se vaya utilizando el cuerpo de una manera más integrada con el resto de la vida. Claro, que no sea algo ajeno, ¿no? El cuerpo. sí, en psicomotricidad lo que se habla es que los trastornos no son lesionales, sino son más bien funcionales. Y se busca que todos nos apropiemos de nuestro propio cuerpo en función a lo que deseamos hacer y también en relación, porque no deja de ser algo vincular. Y el cuerpo que está mirando la psicomotricidad es un cuerpo en construcción. Por eso es que se trabaja también con todas las etapas del ciclo vital. Bien, Claro. qué interesante, porque yo recuerdo que yo hice una residencia, siempre lo digo, interdisciplinaria en salud El mental público se infantil. renueva. Sí. Daniela no lo sabe. No lo sabes. En interdisciplinaria en salud mental infanto juvenil, y me formé con una psicomotricista. Y ella trabajaba mucho en los primeros años de vida, en neonatología. Entonces ahí recuerdo que le ponía al nene, al bebé, el nidito, que te recomendaba que cuando estaba el bebé llorando así, se lo agrupe todo en el cuerpito para que se calme. Para que sienta la contención y las Ujú. fronteras, sí. Es muy importante esto. Bien, entonces, Bueno, esto que decís, Vane, y esto que vos decís, Dani, también, me remite un poco esto de tener un cuerpo, ¿no? Tener un lugar, justamente de estos primeros años, ¿no? Cómo se marca el cuerpo, tal vez, con las vivencias. X, la que sean, que pueden ser los golpes, pueden ser la contención, el estar, cuando vos hablabas de un niño que capaz está ahí aislado, que no puede parar de moverse,
digo, cómo se fue construyendo ese cuerpo a lo largo de los primeros años. O sea, ¿no? que también tienen muchos puntos en común con la psicología. Claro, sí. Por ejemplo, un niño con enuresis, también podríamos, además de hacer la interconsulta con psicología. Bueno, ya entendí de la que es la psicomotricidad. Claro, O que sea, es para ese niño el límite o donde no está el límite, ¿no? Donde hay fugas. Y en cuanto a los que son los primeros días, los primeros meses, ¿no? De un bebito, es fundante para la psicomotricidad la relación que tenga con una madre o quien cumpla esa función. Esto sí, te quería preguntar puntualmente porque este es un programa donde siempre hablamos de las consecuencias que puede traer la sobreexposición a las pantallas, no solamente de los niños, sino de quienes cuidan al no conectar con el niño. La importancia que es hablarles, ponerles el cuerpo, jugar. Sí. ¿Cómo abordan esa problemática ustedes? ¿Cómo están trabajando con eso? Más desde el COVID en adelante. Bueno, en principio, como para hablarles de un concepto que de la psicomotricidad es algo base, es el tono. El tono muscular, ¿no? ¿Qué tan relajados o qué tan tensos estamos? Lo fundante de esto, como mencionaba hace un rato, es la relación que tenga ese bebito, bebita, con la persona que cumpla la función materna. Cuando nacemos y cuando queremos algo, que estamos incómodos, nos duele la panza, tenemos hambre, ¿qué hacemos? Nos tensionamos, viene quien cumple esa función materna, nos hace upa, nos abraza y eso que genera placer y nos relajamos. E intenta identificar qué le está sucediendo. Claro, a partir de la tensión y de la relajación muscular. Y eso se une con la emoción. Bueno, placer, tensión, placer, necesito algo, me pongo rígido, lloro, bueno, vienen, me alojan, me relajo y los músculos también se aflojan. Entonces ahí empieza como esta trama de lo corporal con lo emocional y con las necesidades de un bebé, y todo eso queda impreso en el cuerpo, en las experiencias y en las vivencias de las personas. Retomando esto que decían hace un rato de la no conexión, y bueno, y me ponen sobre una pantalla, entonces la experiencia corporal ahí es nula. Estoy conectado a mucho estímulo visual y poco corporal, de pocas sensaciones, de poca mirada, donde no fluctúa ni siquiera el tono muscular, esto que hablamos de la tensión y de relajación, y donde tampoco estoy escuchando la voz de un humano y de alguien que me está mirando, de alguien que me ofrece presencia, de alguien que me mira y es exclusivo para mí, porque la pantalla no nos da exclusividad. No es lo mismo la conexión corporal, el calor, la mirada, el tono de voz, todo eso es fundante para un bebé y para los niños. Ahí es como que podemos empezar a desarrollar una personalidad donde entiendo que si yo le digo algo al otro, le va a generar un impacto bueno, positivo, agradable o desagradable, ¿sí? Y ahí voy entendiendo, voy desarrollando la empatía y ¿sí? Y también bueno, ahí esto se pierde con el dispositivo, ¿sí? No hay un otro que a quien yo pueda empezar a decodificar, o el que me pueda decodificar a mí. Sí, por ende uno, el niño o niña que esté expuesto a la pantalla queda anulado también, porque uno se subjetiva en el campo del otro, ¿no? A través del otro, que te miró, que no sé qué, y entonces queda como un sujeto ahí medio pasivo, en esto que hablabas del tono. Yo me lo imagino así como flácido, ¿no? Sí, sin interacción, claro, sin intercambios. Y hay como un ejemplo que quería, a ver qué te parece, Daniela, a veces lo contradictorio cuando un niño que se está inquieto se porta mal y lo gritamos y les amarreamos. Menos se va a calmar. Claro. Es muy contradictorio pedirle que se calme generándole más tensión. Ahí vos qué recomendás para un niño que está muy inquieto, revoltoso, para que se calme de una manera adecuada y no traumática. Amena. Bueno, es un desafío, pero bueno, nos los dicen muchos a los que somos padres. Bueno, primero cálmate vos, nos dicen.
Y para poder alojar ese berrinche, ese grito, bueno, un abrazo, una contención, algo que me contenga esta cosa que quiero sacar por algún lado y no sé por dónde, y que no sé expresarlo más que gritando y pataleando. Pero para poder alojar esa emoción necesitamos de adultos calmados también. Mira qué Claro, porque importante. la regulación es propia, ¿no? Porque hay algo también que se llama neuronas espejo, Tal que cual. los chicos más que nada cuando son más pequeños, claro, si yo estoy gritando, va a gritar más, siempre es en escalada. En cambio, si yo estoy relajada y le hablo tranquilo, en algún momento esa emoción tan alta va a bajar. Aparte, él no va a estar en un estado de poder comprender de lo que es, bueno, calmate. O sea, Claro, tiene que ser no grites. corporal. Tiene que ser corporal. Y una vez que ya estemos todos calmos, ahí sí hay mayor disponibilidad para comprender qué fue lo que sucedió. Bien. Y volviendo a la pata esta de las 3 patas que vos decías de la psicomotricidad, que es tan interesante, la pata social, Ujú. Daniela, que es donde vos estás ahora ejerciendo, ¿es así? Así es, sí, sí. ¿Cómo ahí, cómo esa parte me parece fundamental, interesante, porque me parece, intuyo que debe ser la más desafiante? Salir, no estar en el consultorio y llevar una especialidad, una profesión al área social. Sí, bueno, en principio yo desde antes de recibirme ya había empezado a trabajar en el ámbito comunitario, que fue en realidad lo que quería hacer siempre, por eso estudié psicomotricidad. Estuve buscando una profesión que me permita insertarme sin pensar en el trabajo social, ¿no? Directamente en alguna otra profesión. Es más, tengo más experiencia en lo social que en lo clínico. Ah, mira, qué interesante. Y en lo que es el ámbito sociocomunitario, lo interesante es el trabajo interdisciplinario. Obviamente ahí no es la exclusividad del psicomotricista. La mirada está puesta más que nada en lo que despliegan los cuerpos en los barrios o en diferentes comunidades. Entonces es muy rico y complejo porque no todas las comunidades son iguales, no todos los grupos sociales son iguales. Entonces ahí la mirada va a ser súper diversa y la idea es poder comprender o ampliar la mirada en sí de lo que están desplegando esos cuerpos, esas personas. Y uno intervenir en esto de ofrecerles un lugar para que se apropien de sí, de sus deseos, de sus problemas, de darle un posicionamiento, de hacerlos sentir protagonistas también de sus decisiones. Viene por ese lado. ¿Y qué propuestas se llevan a cabo a partir de esto, de tu área de intervención? A ver, puntualmente en Sí. donde estoy yo en este momento, estoy trabajando en un programa barrial, social barrial, y ofrecemos talleres de movimiento, de psicomotricidad, primero con niños, en donde podían desplegar sus emociones a partir de distintas propuestas, como por ejemplo juegos libres, obviamente con ciertas reglas y encuadre de lo que se puede y lo que no se puede hacer, pero en donde ellos podrían explorar sus distintas posibilidades. Por ejemplo, saltar, correr, jugar con distintos elementos, juguetes no estandarizados. Es tan valioso esto que estás nombrando, que primero se encuentren en grupo, cuerpo a cuerpo, Sí. que vayan explorando otros objetos de los que tienen a mano, me imagino. Sí. Sino un juguete o una pantalla, otra cosa, que puedan que puedan jugar, inventar un juego con algo que, no sé, con un No sé, telas, por ejemplo. palo, por ejemplo. ¿no? También. ¿Sí? Claro. Sí. La idea es más allá de uno si ofrece o no ofrece elementos o materiales, es que tanto el espacio como los materiales puedan habilitar el despliegue del niño o de la persona, en el caso de que fuera un taller para adultos. Entonces esa persona puede explorar, puede habilitarse a sí mismo a construir o a destruir. La destrucción también se habilita, obviamente con ciertas reglas. Se trabaja en el caso de las emociones, por ejemplo, el enojo, la agresión. Se habla de la... Importante. Sí. Y ahí ustedes que están
supervisando la actividad, diagnostican e intervienen? Bueno, en el ámbito comunitario no se hace un diagnóstico. En el ámbito clínico se puede haber una hipótesis diagnóstica que lleve a una dirección a cierta cura. No se va a hablar de una cura como lo haría un médico de curar una enfermedad, sino sí de una dirección para que esa persona se sienta más cómoda con sí misma. Y Daniela, ¿y qué aceptación tiene a nivel de la comunidad de estos talleres en los cuales vos participas? Bueno, al principio fue difícil la palabra psicomotricidad. Mismo en su momento estábamos con Pili, sonaba un poco raro porque nadie lo conocía. Pero bueno, ahí vamos usando la creatividad y le poníamos otros nombres, ¿no? Taller de juego. Claro. Después el objetivo que uno tenga, quedará Y para en general, nosotros. ¿no? Lo comunitario uno no es tan, digámosle, con los términos. No es tan sé. teórico Claro. todo. Sí. Qué sé yo, vas a hacer un taller de emoción y no hace falta de identificación emocional, no, bueno, se hace un taller para niños, para familia, ¿no? Entonces uno es un poquito más criollo, digámosle. Pero a mí me parece fundamental esto en lo comunitario y en salir del consultorio mismo, cuando vos dijiste, acá hacemos lo mismo, no vamos a ponernos sí, medio lacañosos cuando hablamos, pero lo explicás muy bien, sinceramente, Dani, se entendió bárbaro para mí, en esto de que uno tiene una dirección como, ¿no? Para ver a dónde ir, Claro. un norte. Y a mí me quedó lo que preguntó Emma de las intervenciones. Claro, como ahí en los herramienta grupos, de claro. terapéutica o Claro. de tratamiento, si es que hay alguna dentro de esta rama. No te digo tratamiento en el sentido médico que le doy una pastilla y lo curo, pero Claro. herramientas para que la persona, eso que no sé si es aquejaba, porque ahora veo que es algo un poco más integral, pero no sé, ese niño que estaba retraído empieza a soltarse y sí, como mirándolo como si fuese una terapéutica. Claro. ¿Qué herramientas cuenta el psicomotricista o la psicomotricista? Una de las herramientas más importantes es el juego y el jugar. Es muy raro ver a un psicomotricista que no juegue. ¿Por qué? Porque el juego lo que permite es entrar, ¿no?, en una dimensión de fantasía, llamémosle, de imaginación, que permite el despliegue de todos los niños. Y acá no me quiero meter mucho en lo que es el concepto de salud, enfermedad y demás, pero un niño sano jugaría. Y alguien que no la está pasando muy bien, quizás le cueste entrar en ese mundo. O volviendo un poco a lo que hablábamos de las emociones o de la agresión, de la agresividad. Quizás con muchos eso no se pueda, porque si no saben que la dimensión juego es algo imaginario, no puedan, particularmente estos niños, distinguir cuál es la realidad del juego. Entonces es un adentrarse muy de a poco con cada caso. Pero sí el trabajo corporal, los juegos en sí, lo grafoplástico, incluso, no sé, hacer un dibujo, tener una conexión con témperas, con masa, eso pueda generar en algún niño, en alguna persona, algún despliegue o una puertita de entrada para que el psicomotricista pueda intervenir. Claro, o sea, también yo me paro un poquito más del lado, sí, teniendo en cuenta que niños y niñas, el trabajo es jugar. Entonces uno que ve todo un despliegue de literalmente lo que es el ser del niño. Entonces si vos ves un chico, una chica que lo único que puede hacer es romper, por ejemplo, en un juego, o que el juego es muy repetitivo, o que se hace lo que, o no sé, lo que yo quiero, ¿no? Y no hay una apertura de decir, bueno, está bien, ahora renuncio, no a lo que yo quiero hacer en pos de hacer otra cosa, o le cuesta usar su propio cuerpo en pos de esto, de jugar, de entender, como que yo creo que son esas cosas las que uno pesquisa también, ¿no? Cómo se manifiesta el niño o la niña en el juego. Y el adulto también. Sí. Y de hecho el juego es una herramienta terapéutica y de diagnóstico que atraviesa todas estas especialidades, incluso todos los tratamientos, ¿sí? Porque vos tenés cualquier niño enfrente, que sea lo que le suceda, para diagnosticarlo vas a jugar y para el tratamiento también. Entonces es un lugar que convoca también una diversidad de sujetos, en este caso menores, donde se puede desplegar el juego y eso ya es terapéutico. Sí, y lo que muchos profesionales, ¿no?, psicomotricistas que tienen la especialidad más bien clínica, lo que refieren es que en general sus pacientitos
aman ir a psicomotricidad. Porque juegan. Es la terapia, porque lamentablemente las familias que acompañan a sus hijos a terapias viven de terapia en terapia, Claro. pero cuando tienen que ir a psicomotricidad les encanta. Es un lugar donde la pasan bien y en donde quizás también pueden ser ellos. Entonces ya eso es terapéutico de por sí. Ujú. Poner el cuerpo. Poner el cuerpo y tener un adulto también que te está mirando, que está jugando con vos, que te acompaña para que también puedas desarrollar tu propio juego y que te habilita. Te habilita corporalmente a partir de la mirada, puede ser un par jugando o al contrario puede ser un observador, entonces el posicionamiento del psicomotricista va variando según el objetivo que tenga con cada pacientito. Bien. Y en la otra área que vos decís de intervención, que es la educativa. Ujú. Bueno, en la educativa en general hay colegios que tienen talleres de psicomotricidad por grados. Hay varios psicomotricistas que trabajan en distintas instituciones educativas. Yo nunca lo he hecho, pero quienes lo hicieron dicen que es súper rico. ¿Por qué? Porque es preventivo. Claro. Bueno. Promociona la Promoción de salud. el juego. Claro, Sí. muy bueno. Mucho despliegue, van viendo qué se genera en cuanto a dinámicas grupales, en cuanto a quehaceres individuales. Es súper, súper rico también para el colegio, para las instituciones, como para Claro. tener una mirada distinta, Sí. que no es el recreo. Y que no es que Claro. se quede quietito prestando atención Claro. adelante. Eso principalmente. Más que nada con los niños más chiquititos, ¿no? O quienes pasan a primer grado, que de un año para el otro tienen que estar sentados mirando a un pizarrón. Ay, sí, pasando de la colchoneta a la siesta al banquito. Claro. Daniela, y porque yo acá estoy leyendo que como que vos sos profe de educación física y patinadora artística, ¿cómo se te...? Ya está por de chupa, ¿no? El cuerpo a full. Claro. ¿Cómo es que a vos se te da por ser psicomotricista a partir de tu propia experiencia? ¿Querés contarnos un poquito eso también? Bueno, en sí desde chiquitita siempre hice patín artístico, arranqué de manera más de hobby porque lo hacía en mi pueblo. ¿Te mandaron ¿dónde o querías ir? No, quise ir. ¿De Creo que dónde sos, Daniela? me crié en Pontevedra, que es una localidad del partido de Merlo. Muy lejos de acá. Sí. Acá estamos en Vicente López. Sí, estamos como en la otra punta. Pero bueno, me crié ahí, iba a mi club de barrio. Y de muy chica quise ir porque tenía una amiguita que desde los 4 patinaba, pero bueno, en casa les daba miedo que haga patín desde los 4 años. Me mandaron a los 6 cuando pasé a primer grado. Ah, por los golpes. Claro. Ah. Sí. Y a partir de ahí seguí, entonces como que siempre era yo la que le hinchaba a mi mamá, quiero patín, mándame a patín, ya es la hora, o sea, tenía 6 años, ya Qué sabía el lindo. día y el horario. Me federaron a los 7, 8 años, sí, desde muy chiquita, y de ahí comenzó mi carrera deportiva. Siempre fui yo la que pidió hacerlo. Mira, En mi caso no fue como esas familias que que te imponen. Que te no, mandan. mismo en casa no había ningún patinador, Mm. patinadora, ni deportista de alto rendimiento, nada. Y qué bueno que te habilitaron también, que te Sí. acompañaron y te apoyaron. Sí, Sí. sí, Y sí. vos ahí empezaste a percibir desde niña en carne propia que la importancia y qué beneficios te daba el movimiento, el deporte, la danza. Es que sí, lo que me gustaba, creo, hoy, ya con 38 años, era eso, me parece, ¿no? El desafío corporal, el equilibrio en sí, poder bailar, tener una música de fondo, ponerme una linda malla, maquillarme, Ah, peinarme. Sí. Como que es una disciplina en donde englobaba todo lo que a mí me gustaba y me gusta. Y empieza a formar parte de tu identidad y cómo te ven el resto también, Claro. ¿no? Que eso hace la autoestima de la persona también. Sí, sí, creo que también el deporte en ese sentido fue salvador en mí, no sé, como que hay momentos en que suceden cosas en la vida, como en cualquier familia, y más cuando te agarra la adolescencia. Si tenés un propósito, es mucho más fácil. Sí. Así que bueno, mi vida fue siempre enfocada al deporte. Más de grande, bueno, pude competir a nivel internacional, Ah, mira qué bien. representando a Argentina. ¿A tipo, dónde fuiste, Daniela? competí, bueno, acá en Argentina, en todas las provincias prácticamente, y afuera en China,
fui 2 veces. Una vez. Ajá. China continental y bueno, después Taipei, que bueno, no es Ay, qué lindo. China continental, ¿no? Son 2 Chinas distintas. Claro. Y después en Europa Mira también. qué buenas experiencias a partir del deporte. A ¿Y partir cómo de lo deporte. viviste? No, genial. Genial. Sí, sí, sí. Hermosos recuerdos. Sí, el primer campeonato mundial fue como, bueno, a darlo todo, ¿no? Como el sueño cumplido, todas las Sí. emociones juntas. Bueno, tantos años, ¿no? Enfocándome en esto. Y ya los siguientes fue más relajado. Como que, bueno, ya está, listo. El sueño lo cumplí, ahora, bueno, a sostener. Qué lindo. Sí. Bueno, felicitaciones, Daniela, por todo tu aporte, tanto de tu profesión como de tu propia experiencia. Siempre nosotros recomendamos el deporte para la Para promoción todo. de la salud. Sí. Aparte hoy hablamos de todo, la nutrición, que también otra cosa que hinchamos acá mucho, para todo, y el deporte. Bien, supuesto. mucha infancia hoy y Sí. sí. Bien. Así es. Y Bueno, vamos a seguir. sí, y ahora vamos a seguir porque tenemos la columna de las preguntas. No sé si sabías, Daniela. No, pero bueno, acá Ah, estamos. bueno, acá estamos entonces. Consultorio integral. Claro. Tenemos el consultorio integral, que en este caso recogimos una pregunta. ¿Querés contarnos, Pilar? ¿Qué A ver, la voy a leer Que puedes participar, Dani, porque Sí. creo que viene al caso Viene y al al ser caso. integral. Ok. La voy a leer textual. Bueno, por razones obvias no vamos a decir quién nos escribió, porque bueno, son consultas un poco más personales, digamos. Hola chicas. ¿Cómo explicar a nena de 3 años que pregunta sobre su abuela fallecida? La veía todos los días. Ah, esta es una pregunta muy frecuente. ¿Cómo Sí. comunicar la muerte a un niño o niña? La muerte, mascota, duelo, esto que capaz llamamos crisis vitales, una mudanza, el fallecimiento de alguien, una separación. También. Pérdida. Pérdidas, exactamente, son duelos. Duelo. En este caso esta niña tiene 3 años. Yo lo que digo siempre, para que sepan, siempre que hay que comunicar pérdidas, transitar duelos, madres, padres, cuidadoras, lo que sea, hay que ir con la verdad. ¿Esto quiere decir que si se murió de un cáncer le vamos a explicar lo que es el cáncer? No, pero vamos a ir con la verdad, que se murió, que falleció. Después cada uno tendrá sus creencias familiares. Habrá gente que le dirá que se fue al cielo, que se fue a una estrella, ¿no? Pero hay que ir con la verdad. Que no está más acá, que Claro. no lo vas a ver más. No que se fue de viaje, que no sé qué. Está ¿no? durmiendo. Claro, que el perrito conoció a un amigo. No, hay que ir con la verdad, con palabras simples, claras, explicando lo que se fue preguntado por el niño o por la niña, ¿sí? Y si no fue preguntado, pero estamos viendo. En este caso, por ejemplo, esta persona nos decía, la veía todos los días. Y hay que poner palabras ahí. Porque estamos hablando de una persona que, no sé, la cuidaba, no lo sabemos, pero era un referente afectivo para esa niña. Hay que poner palabras ahí, hay que explicar. Convalidar las emociones también que vaya a ir sintiendo. Exactamente. En esto que también hablamos con Daniela, uno, por ejemplo, también está atravesando un duelo. No sé si era su mamá, su papá, quien sea, ¿no? Entonces, uno tratar en la medida de lo posible, es súper difícil de estar tranquilo y validando las propias emociones, uno está validando las del niño o la niña. No, bueno, sí, yo lo extraño mucho, estoy muy triste. O papá, mamá, la tía, lo vas a ver llorando porque, por supuesto, extrañan un montón, están mal. No, vos cómo te sentís. Está bien llorar si estás Está bien triste. llorar. Te acompañamos, Sí. dar tranquilidad de que vamos a estar acá para acompañarnos en este momento difícil familiar. Y muchas veces también los niños, uno tal vez preguntaron, respondió, esto que le digo, claro, corto, la verdad, y después capaz vuelven a preguntar, y lo vuelven a preguntar, o tienen otras preguntas, y uno responde, 2 meses después, 3 meses después, vuelve a decir lo mismo, o capaz te pregunta otra cosa. ¿Hace cuánto fue? ¿En qué momento? ¿Yo cuántos años tenía? ¿Tenés alguna foto? Eso siempre habilitarlo, ¿no? Como es parte de la elaboración propia de niños, niñas y chicos más grandes también. No es que esto aplica únicamente para la nena de 3, 6, 7, 8, a los adolescentes también hay que seguir hablándoles. Bien, también hay
algunas literaturas que se pueden, según la edad, que Re. trabajan sobre el duelo, ¿sí? Como para ir poniéndole palabras o imágenes. Algo que en mi caso, bueno, yo atendí varios niños y niñas que estaban atravesando duelos. A veces habían fallecido hacía mucho tiempo estos familiares referentes afectivos o cuidadores. Y algo que con lo que trabajábamos era que estas personas estaban en los recuerdos, ¿sí? Y trabajamos a partir de, por ejemplo, traían fotos. Claro. Entonces teníamos un cuadernito, ponían la foto, una foto se las impresa, ¿no? Y a partir de la foto, según la edad, escribíamos qué había pasado en esa foto, como hacer todo un relato, cuento, claro. un cuento a partir de las fotos, como para construir una subjetividad a partir de esos recuerdos. Re. ¿Sí? Eso sirve mucho también, hacer como una especie de carta o algo más Carta, reparatorio. No, bueno, le querés escribir algo, un globo al cielo. No, eso también sirve mucho para los chicos nacer en pos de despedida, digámosle, porque muchas veces Eso iba a decir Dibujito. también, armar un pequeño ritual Claro. para la despedida, decir, bueno, falleció, pero lo vamos a despedir de la mejor manera. Una amiga mía se murió su bebé y me hicieron un ritual re lindo con una banda que se llama El Plan de la Mariposa. Sí. Bueno, entonces lo cremaron, tiraron sus cenizas al mar y fue a tocar esta banda así a capela, o sea, se llevaban el tambor, la guitarra y un montón de personas fuimos y acompañamos todo eso, que bueno, para ella, claro, me imagino que debe haber sido mucho más contenedor y para las dos hermanitas de ese bebé fallecido también. Supongo que lo van a recordar el día que estuvieron todos acompañándonos, o sea, hacer ese tipo de rituales quizá es también un poco sanador, ¿no? ¿Puedo Hermoso. agregar algo? Sí, obvio. No, que es un tema súper complejo y re difícil, ¿no? Para las familias, pero el tema de los rituales me parece súper importante, más que nada porque el ritual da presencia. Claro, pensarlo así. Ujú. En nuestro caso, en nuestra familia, con la muerte de la abuela de mi hija, lo que estamos haciendo es, en la fecha del cumpleaños de la abuela, vamos a recorrer los lugares por donde paseaba su abuela con su papá. Ah, pero Claro. qué lindo. Entonces todos los años buscamos esas fechas y es una excusa para darle presencia a la abuela, que hoy en día no está. Sí, y esto es importante porque también lo traumático, ¿sí? Se instala algo traumático según cómo también lo vivencia el resto. Claro. Si es una muerte, la vivimos de manera muy traumática o lo podemos elaborar de otras formas más amenas y en comunidad, ¿sí? Claro. No vivirlo en soledad. A los Sí, duelos. tratar de sacar. Es una forma, cuando uno habla de este tipo de elaboración, como decís, Van, es una forma también de decir, bueno, la muerte es parte de la vida, ¿no? Que es muy doloroso, que es algo tremendo, pero hay que transitarlo de esta forma, en comunidad. Qué bello este ritual que contaste, Emma, realmente. Y aparte una muerte así, un niño tan pequeño, un bebé, es muy fuerte. Sí. Porque uno a veces dice, bueno, el abuelo era muy viejito, ¿no? Y también es lo natural. Se había ahogado en la pileta, claro. Claro. O sea, que transformaron ese recuerdo Claro. súper doloroso que va a seguir estando, pero en un día de reacompañamiento, Claro. de reabrazo, de música. Y esos también son los recuerdos que le quedan a los niños después. No, bueno, haciendo el camino que contaba vos, Dani, el cuento que hice con la psicóloga. Ay, si uno transita. Bien, bueno, muchísimas gracias, muy interesante. Y tenemos, Pili, ¿querés leer vos que tenés Tenemos buena vista? mensajitos. Fabiana Abad dice, genial, muy interesante. Gracias, Fabiana. Ah, estos los dejaron en el chat de Ahora. YouTube en O vivo. sea, yo me estoy viendo con el teléfono ahora en la mano. ¿Qué estamos? ¿En dónde estamos? En YouTube. Ay, en YouTube estamos inaugurando Claro. vivo. Estamos en YouTube. Streaming, digamos. Gustavo dice, hola, recién descubro el programa. Vamos a escucharlas y verlas. Saludos ¡Ay, desde el Gustavo! viso. Beso. Dale, Gustavo. Sí, seguinos. Alejandra Rodríguez, súper interesante el tema.
Fernanda Salinas, le mandamos un beso muy A grande. ver, Se ve excelente, chicas, la te saludamos. queremos. Las Marías Magdalenas, desde el encuentro de mujeres que conducimos hogares en toda la Argentina. Mira vos. Hermoso. Felicitaciones a vos también, Fernanda. Felicitaciones por esta nueva iniciativa. Ah, y también nos dice que la película Coco es muy buena para explicar la partida de un ser querido. Es Ah, cierto, literatura sí. y películas también. Bueno, qué lindo. Aporte de los oyentes también. Sí, gracias por estar, por Sí. escuchar. Hermoso el programa del día de hoy, emotivo, sensible y útil. ¿Sí? Sobre todo. Sí, sobre todo. Bueno, gente. Gracias, Daniela, por Gracias. haber venido y por todos tus aportes y tu compromiso. Valió la espera. Y podrás venir cuando quieras. Sí. Cuando quieran, aquí estaré. Sí, porque aparte es un campo muy amplio para seguir Sí. hablando. Sí. Bien, bueno. Muchísimas gracias a los oyentes, a nuestro equipo y nos estaremos viendo el próximo sábado, como siempre, 12:30 horas ahora en vivo, pero si no en un rato por Spotify, después por YouTube. No tienen excusas. Ay, nos siguen escribiendo. Martín Veloso, bienvenidas al streaming. Un saludo desde Pilar. Bueno, me encanta. Gracias, Martín. Bueno, adiós y cuídense el fin de semana. Adiós. Hagan deporte. Conexión Salud. Conexión Salud.